Vamos a tratar hoy de terminar este tema imprescindible para la Iglesia, para que podamos como Iglesia crecer, desarrollarnos y cumplir en el lugar que Dios nos ha asignado o donde la Iglesia ha sido levantada, el propósito de anunciar a Cristo y de edificarnos como Iglesia. Habíamos hablado sobre la necesidad o más bien dicho, de que cada hijo de Dios es consciente de esta nueva vida que tiene en sí mismo, a través de distintas facetas de esa vida. Habíamos dicho que la vida de Dios en nosotros, por un lado, rechaza el pecado, por otro lado, tenemos el privilegio de conocer a Dios. ¿Y cuánto tenemos que conocer de Dios todavía? También habíamos dicho que como somos conscientes de esta nueva vida, también tenemos que ser conscientes de que somos miembros de un cuerpo. Y como miembros de un cuerpo tenemos privilegios y responsabilidades que atender. Habíamos dicho que la Iglesia brinda distintas capacidades a sus miembros, y dentro de ella habíamos dicho de la realidad que la Iglesia protege a los que conforman la misma. Habíamos hablado de Efesios capítulo 6, cuando el apóstol Pablo escribe a estos hermanos y les dice: fortaleceos en el Señor, vestidos de toda la armadura de Dios, no tenemos lucha contra sangre y carne. Está hablando de la Iglesia y les dice: tomad toda la armadura de Dios. Y habíamos dicho, entre otras cosas, y algo que se nos tiene que grabar profundamente, que la lucha de la Iglesia es una lucha corporativa. Toda la Iglesia tiene que luchar conjuntamente. El diablo se ríe cuando los hermanos luchan individualmente, pero toda la Iglesia, el cuerpo de Cristo, con toda la armadura de Dios, sin duda es invencible. Pero tenemos un proceso que realizar ahí para que esa armadura pueda estar en las mejores condiciones. Cada hermano, con su particularidad, esa particularidad puesta en beneficio de la Iglesia, logra esa armadura que es inexpugnable. Recuerden que Mateo 16, 18 dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, la Iglesia nos brinda protección. Entonces, cuidado con querer aislarnos de la Iglesia, tomando determinaciones por enojos pasajeros. Si hay algún hermano que no ha sido afectado luego de haber abandonado la Iglesia, es por la misericordia de Dios nada más. Allí encontramos toda la protección, encontramos el consejo, encontramos el consuelo. Recuerden la palabra comunión, el compañerismo que necesitamos. Entonces decíamos que la Iglesia nos brinda protección, pero también habíamos dicho que nos brinda provisión. Necesitamos del hermano y habíamos dicho la importancia de buscar una comunión íntima con Dios, para que Dios nos dé a nosotros el alimento para que nosotros podamos transferirlo a nuestros hermanos. Por eso mencionamos algunos versículos donde habla de los unos a los otros, los unos a los otros. Dios nos ha dado algo que tenemos que buscar delante de Él para ofrecer a mi hermano, especialmente en experiencias con Cristo, que puedan ser de ayuda. Estaba leyendo y no nos sirve cuando hablamos de proveer a nuestros hermanos conocer mucho de la Biblia. Eso es insuficiente. Por más conocimiento, y a veces uno escucha: hermanos, me leí la Biblia de tapa a tapa. Esa Biblia es para que nosotros la experimentemos. Esa experiencia con el Señor es la que alimenta a nuestros hermanos. La Biblia y el conocimiento mental, cuando llega a la prueba, es insuficiente. No nos va a librar de la prueba. Ahora, la experiencia, habiendo puesto por obra ese conocimiento,
es el alimento que uno necesita y que necesitan aquellos que conforman parte de la iglesia. Cuanto más el Señor nos da a nosotros, más podemos transferir también a nuestros hermanos. De allí la necesidad de madurar, de crecer en el camino de la vida cristiana. No solo tenemos que dar, y para dar Dios nos tiene que dar a nosotros, sino que tenemos que estar dispuestos a recibir. Qué triste es cuando hermanos se enojan porque alguien les da un consejo. Parece que uno ya no sabe qué hacer a veces uno. Les quiere dar un consejo con la verdad, con lo que Dios... Y no... Lejos de agradecer, a veces se enojan. O empiezan a mirar mal. Qué triste eso. Hay que tener la humildad para recibir también. Qué importante la humildad. No la sabemos toda. Necesitamos de los hermanos y a veces de los más sencillos. A través de ellos que Dios también nos puede hablar. Entonces, brinda protección, brinda provisión. Y me quedó una virtud de la iglesia. También nos brinda preparación. Es decir que cuando ingresamos a la iglesia como miembros, tenemos que conocer muchas cosas después. Creo que a veces, me pongo a pensar que a veces el bautismo, las clases de bautismo, nunca son suficientes para preparar a un hermano para que cuando entra a la iglesia funcione correctamente. Tiene que aprender cosas en el camino. Y la iglesia es el ámbito para ese entrenamiento que necesitamos como creyentes. Yo no soy el mismo de cuando entré a la iglesia en la membresía. Seguramente debería haber crecido mucho más, porque todo lo que Dios nos da no lo aprovechamos todo. Pero uno va aprendiendo cosas en la medida que va teniendo ese intercambio con los hermanos, a través de las experiencias que son agradables en la iglesia y a veces de las otras también que son desagradables. Uno sigue aprendiendo. Dice, habíamos leído Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y quizás ustedes se pregunten o me pregunten, ¿preparación para qué? Precisamente para que crezcamos en eso de ser miembros. Tenemos toda la vida para aprender a ser miembros, pero deberíamos llegar rápidamente a ser miembros ya estables, miembros en los cuales Dios pueda poner una responsabilidad, que esa responsabilidad se cumpla, que haya consistencia espiritual en nuestras vidas, que la fluctuación y la inestabilidad sean algo del pasado. Dios necesita hijos e hijas en los cuales pueda poner una tarea y Dios pueda quedarse tranquilo de que esa tarea se va a cumplir. Y se va a cumplir en los momentos de alegría y gozo y se va a cumplir en los momentos de tristeza y desconsuelo. En ambos momentos se va a cumplir. Cuando el hermano o la hermana crecen, pueden enfrentar ambos momentos y cumplir con su tarea. Porque Dios le ha enseñado. Y es responsable. Y sus sentimientos están bajo el control del Espíritu Santo. Preparación. En primer lugar, hay dos realidades que yo quería compartir con ustedes. Por un lado, habíamos visto que tenemos que luchar juntos. La iglesia tiene que luchar como cuerpo. Pero también tenemos que edificarnos juntos. Eso era lo que hace la iglesia, proveer alimento a sus miembros. Hay algo que tiene que ver con la preparación para la iglesia. En primer lugar, debemos encontrarnos con la autoridad. Este es un tema muy amplio que no da para 20, 25 minutos. Quizá en otro momento hablemos un poquito de la importancia de entender qué es autoridad, cómo reconocerla y cómo seguirla. Porque evidentemente en el mundo hay un rechazo por todo lo que se dice autoridad. Y tristemente, en la iglesia muchas veces también. La realidad es que la autoridad directa es la que tenemos con Dios. Y a Él no podemos discutir nada con Dios. Dios nunca se equivoca. Podemos tener muy buenos argumentos humanos para decirle, Dios, no voy a hacer esto, ahora me voy a quedar quieto. Podemos argumentar muchas cosas con Dios, pero no valen de nada. Porque Dios siempre nos va a decir la verdad y Él nunca se equivoca. Ahora Dios, por eso dice, someteos pues a Dios, Santiago 4:7.
Someteos pues a Dios. No hay duda acá. Tenemos que sujetarnos a Dios. En segundo lugar, Dios ha querido poner lo que se llaman autoridades delegadas. Y en la iglesia Dios ha puesto hermanos para que la gobiernen la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, ¿se imaginan el vacío de autoridad que había? El pueblo hebreo, el pueblo judío no sabía a quién obedecer. ¿A quién obedecía? Obedecía a Nerón, que era el emperador, lo obedecía a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos. Era un desastre lo que era. Entonces, el Señor Jesús vino a establecer lo que era la autoridad. Y Él se sujetó al Padre. Y le mostró a sus discípulos lo que significa estar bajo autoridad. Yo no hago nada por mí mismo, decía el Señor. Lo que he visto del Padre, eso hago. Y vino y cumplió la voluntad del Padre a rajatablas. Y mucha de esa voluntad era una voluntad que lo afectaba al Señor Jesús, pero Él, como dice, puso su rostro como un pedernal y se dirigió a la cruz. Él vino a enseñar autoridad. En ese mundo donde no se sabía a quién mirar. El Señor dejó un ejemplo. Ahora Dios ha puesto también en su iglesia. Si ustedes me acompañan en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, dice la Escritura, versos 7 y 17, acordaos, verso 7, de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Verso 17, obedeced a vuestros, hay una palabra, dirigentes, 13, 17, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. Ahora yo, antes de seguir, quiero decir algo en este punto. Cuando la Biblia dice sujetaos, no implica que tengo que sujetarme a un hermano murmurando. Porque esta palabra sujetaos habla de algo que yo hago voluntariamente, entendiendo que Dios puso a ese hermano para una función especial en la iglesia. Entonces, lo mejor que me puede pasar a mí es sujetarme a Él, porque Dios lo puso. No es algo obligado. Es algo que hago consciente que voy a ser beneficiado, porque ese hermano va a dar cuenta y ese hermano me va a dar un consejo espiritual. No me pidan que responda si ese hermano no hace lo que tiene que hacer en la iglesia. Yo les digo, Dios ha puesto hermanos para que nosotros nos sujetemos a ellos. Esa es la forma que tiene Dios de que la iglesia ande ordenadamente. Entonces, sujetarnos a ella implica que yo reconozco que Dios puso a ese hermano y lo mejor que me puede pasar a mí es escucharlo. Y si no sé algo, ir a preguntarle. Porque seguramente tiene más años en la fe que yo y sabe cosas que yo todavía no he experimentado. Entonces, ¿cómo no lo voy a aprovechar? Sería un necio si no lo hiciera. Entonces, Dios ha puesto autoridades delegadas. Ahora ustedes me pueden preguntar, ¿y cómo yo me doy cuenta? La autoridad en la iglesia, y esto quiero que lo remarquen, depende de la vida. ¿Por qué Dios es autoridad? Porque Dios es vida. Si Dios no estuviera haciendo lo que hace, todo se caería a pedazos. Dios tiene autoridad porque Él es la vida, aparte de la verdad y todas esas cosas. Pero en la iglesia, la autoridad depende de la vida. Y yo cuando digo esto, algunos hermanos me miran así de reojo. No depende de que un hermano haya sido nombrado, aunque hay que reconocerlo, evidentemente, pero que no es del nombramiento, del nombre, que tenga, dice ahí, pastor, anciano, y por eso es autoridad. No es así. Tampoco depende de su posición social. A veces hay hermanos al frente de las iglesias que tienen muy buen pasar, son hermanos acaudalados, entonces por eso se los puso allí, pero tampoco depende de eso. Por más dinero que tenga, si Dios no lo llamó, no puede estar ahí, no debería. Tampoco depende del apellido. Hay lugares donde el apellido pesa tanto de que ya viene de generación en generación. Ese seguro va a ser pastor. Se llama, del apellido es ese, seguro, ese lo van a elegir seguro. No depende del apellido. Tampoco depende
de la cantidad de seminarios, que no son malos, hay seminarios que son buenos, pero puede haber hecho 10 seminarios y tener 10 pergaminos en la pared, pero no depende de eso. Depende de la vida espiritual que tenga. Los hermanos que tienen vida espiritual son los que tienen autoridad en la iglesia. Hay algo que está pasando y yo me pongo a pensar, no sé si ustedes cuando se los comente pensarán lo mismo, en la iglesia, de Dios por lo menos, yo no puedo elegir a quién obedecer. Hay hermanos que, a mí me gusta aquel como habla, me cae bien, entonces lo voy a obedecer a él. Es gusto, un gusto personal. A mí me gusta aquel hermano porque canta bien. Bueno, yo le voy a obedecer a él. Yo no puedo elegir en la iglesia a quién obedecer. Yo tengo que elegir a quién Dios ha puesto. Mirá, hay algunos que están colorados y se ríen. Le digo que esto pasa y ustedes los hermanos en la iglesia eligen a quién obedecer. Yo tengo que ver el hermano en el cual está Dios. Tiene vida espiritual. Ese hermano es autoridad porque va delante mío. Y yo lo mejor que me puedo, si soy sabio, lo que mejor que me puede pasar es que yo pase tiempo con él para aprender. Así avanzo rápido en la vida cristiana. Pero hoy está ese prurito de que los hermanos eligen. No es así. Es extraño en la Escritura. Dios pone vida espiritual, por supuesto tiene que ser un hermano humilde, sencillo, que ame al Señor. Pone vida espiritual en esos hermanos y nosotros tenemos que ser sabios. La vida espiritual no está relacionado con lo que yo digo, ni aún con lo que yo hago. Está relacionado con lo que soy. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Porque lo que yo soy habla de mi carácter. Yo puedo hacer un montón de cosas en la iglesia, puedo ser carnal. Puedo hablar mucho y contradecirme más cuando actúo. Pero lo que soy me habla de que Dios ha trabajado en mi vida, en mi carácter. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:28, aprended de mí que soy. Me tengo que preguntar, ¿qué clase de creyente soy yo? No cuántas cosas digo, ni cuántos ministerios tengo. ¿Qué clase de creyente soy? Entonces me tengo que encontrar con la autoridad en la iglesia para prepararme como miembro. Y la iglesia tiene esa capacidad para entrenarnos. Y si todavía no lo he entendido, tengo que hablar con Dios y pedirle a Dios, mostrame, porque la iglesia sin autoridad no puede andar. Necesita. En segundo lugar, debo no solo encontrarme con la autoridad, sino con mi función. Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Otro motivo de oración. Primero le tengo que pedir a Dios, Dios, mostrame qué quieres que haga. Y en segundo lugar tengo que hacer de todo. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Le pregunto a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga en la iglesia? Pero no me voy a quedar sentado pidiéndole a Dios. Me levanto y hago de todo. Estoy acá, estoy ahí, limpio los bancos, prendo los ventiladores, abro la puerta. Porque Dios me va a mostrar mientras yo trabajo. No me va a mostrar mientras yo estoy como un espectador en el asiento. Cuando me doy cuenta, ahí yo me voy a sentir realizado como hijo y voy a ser de bendición para mis hermanos. Porque mis hermanos van a ser los beneficiarios de esa capacidad que Dios me dio. Y cuando me doy cuenta de la capacidad que Dios me dio, ahí la puedo desarrollar al máximo. Tengo toda la vida cristiana para desarrollar esa capacidad. Para ser de mayor bendición todavía a mis hermanos. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Entonces, es importante la función. Efesios 4:16 dice, la actividad propia de cada miembro. ¿Cuál es mi actividad hoy en la iglesia? ¿La he encontrado, aquella que el Señor puso en mí, que me capacitó para ello, que me sale fácil? Porque cuando encontrás la actividad tuya, te sale fácil, porque Dios te la dio. Pero es para el hermano, no es para vos. No es para que uno se ponga en el frente, qué bueno que soy en esto. Dios te la dio, es de Él. Él te la da como quiere, la da como quiere a la iglesia. Y cuando uno la reconoce, la tiene que llevar en humildad, pero desarrollarla. Cuando uno la realiza, se siente muy bien.
pero también uno es responsable porque es para el hermano. El hermano tiene que ser el receptor de ese beneficio de Dios. Es así. Ahora, el conocer mi función tiene un doble objetivo. En primer lugar, voy a edificar a los hermanos. Ese es el objetivo. Y en segundo lugar, voy a conocer mis límites. Una mano tiene una función y creo que todas la conocemos, pero también tiene sus límites. No puedo hacer ni del antebrazo, ni de ojo, ni de oreja, ni de boca. Se tiene que contentar con ser mano, pero una mano bien ejercitada para que el cuerpo la utilice plenamente. A veces nos cuesta conocer nuestros límites y nos metemos en la función de otros y nos empezamos a chocar con otros. Yo me tengo que dar cuenta en mi relación con Dios y también en base al compartir con los hermanos, porque los hermanos mismos me pueden confirmar algo. Hermano, en esto el Señor te bendice y sos de bendición, pero esto, evidentemente el Señor no te capacitó para esto. ¿No podemos contentarnos con lo que Dios nos ha dado? Sea lo que sea. Sí, porque eso nos va a realizar como creyentes, nos va a hacer bien, nos va a edificar a nosotros viendo que edificamos a los demás y vamos a gastar nuestras fuerzas y nuestras energías para desarrollar eso que Dios un día nos dio desde el día que creímos. Debo saber que el cuerpo impone restricciones también. Cuando conocemos el cuerpo de Cristo un poco, sabemos que no podemos tomar decisiones independientes o individualistas, porque vamos a afectar a todo el cuerpo. Es bueno, es sano, cuando aparece algo en la vida de uno que lo pone en una situación de tomar decisiones, es bueno acercarnos a los hermanos, consultarle a ellos, no tomar decisiones individuales. Recordad que sos parte del cuerpo. Y si sos afectado por una mal decisión porque no consultaste, el cuerpo va a ser el afectado. Tenemos que ser humildes para pedir consejo, no tener miedo a pedir consejo. Yo sé que pocos lo hacen, pero vamos a ser grandemente beneficiados, porque el hermano que tiene más tiempo en la fe, tiene más experiencia, tiene más luz, ha pasado por distintas situaciones que tenemos que aprovecharlas para nosotros. No tenemos que equivocarnos para aprender. A veces la gente dice, probá a ver si es bueno, y metemos la pata, y muchas veces, cuando pasa eso, no hay regreso, Ojo, hay situaciones y situaciones, pero muchos hermanos han decidido cosas solos, se han equivocado y el daño que ha ocurrido ha sido irreparable. Hermanos que el Señor había llamado para liderar iglesias, por equivocaciones se terminó el liderazgo. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que tener temor de Dios en las cosas que uno hace. Dios tiene un propósito, pero si nosotros somos livianos en nuestras decisiones, es muy posible que ese propósito ya no lo cumpla. Hay tareas muy delicadas en la iglesia que necesita de hermanos santos, temerosos de Dios y con un buen testimonio. Si eso se destruye, podemos estar en la iglesia y gozar de la comunión con los hermanos, pero eso que el Señor tenía preparado, quizás ya no lo puede realizar. Por eso, cuidado, tengamos temor de Dios. Quería terminar con una tercera opción. Tenemos que encontrar la autoridad en la iglesia, tenemos que encontrar la función, pero hay algo que nos ha de ayudar para que esas cosas puedan realizarse. Y en todo esto, para que podamos vivir la vida del cuerpo, no tenemos que olvidarnos de la cruz. Habíamos hablado de toda la armadura de Dios que los hermanos tienen que tomar, pero hay algo que no podemos obviar, que no podemos esquivar, que tenemos que enfrentar, que es la cruz. Y la cruz implica muchas cosas. Implica sufrimiento, implica obediencia. Y las dos cosas van juntas.
Muchas veces el obedecer a Dios trae sufrimientos en el camino, trae dolor. Pero la cruz es la que nos libra de nosotros mismos. Una persona cuyo yo es muy grande, es imposible que viva la vida del cuerpo. Por eso el Señor muchas veces cuando la gente lo seguía, se daba vuelta y con su franqueza le decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si no hay cruz, no hay vida de cuerpo. Porque la cruz es la que sepulta el yo. Es lo que nos permite experimentar la humildad. Y yo les decía hoy que importa más lo que somos que lo que decimos y hacemos. Hay un versículo con el que quería yo terminar. Gálatas capítulo 6. Allí vemos la experiencia del apóstol Pablo. Verso 17. Dios quiere terminar en nuestra vida con lo que es el individualismo, con lo que es la autosuficiencia, con lo que es la soberbia, con lo que es la terquedad. ¿Cómo lo elimina eso? Bueno, yo les decía que la cruz es el elemento de muerte que Dios utiliza para que esa muerte sea aplicada en nuestra vida a todas estas cosas que afectan a la iglesia. Y no permite que la iglesia viva esa experiencia de cuerpo. Dice el apóstol Pablo: de aquí en adelante nadie me sea molesto, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y poquito antes él decía: lejos esté de gloriarme, verso 14, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él vivía constantemente de muerte en muerte. Él decía: cada día muero a él mismo. Pero yo me quería quedar en esto. Él traía marcas en el cuerpo. Ustedes saben muy bien que el apóstol le han pegado por todos lados. Pero eso quizás a nosotros no nos ha de pasar. Quizás. Pero yo quisiera saber qué marcas tenemos nosotros en el carácter. Porque la cruz deja marca en el carácter. Antes éramos, como les decía, autosuficientes. Ahora nos damos cuenta de que no podemos actuar por nosotros mismos. El Señor Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido, o dicho de otra manera, he fracasado lo suficiente para darme cuenta que no puedo hacer las cosas por mí mismo. La humildad es una marca en el carácter. La mansedumbre es una marca. ¿Saben lo que significa mansedumbre? ¿Se acuerdan quién era el hombre más manso? Como hoy decía Paula, un versículo que se relaciona mucho con mansedumbre. Sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. El manso es el que acepta todos los tratos de Dios como que vienen de Él y los acepta de buen grado. No se queja, no se retrae, no va por otro lado, los acepta y los agradece a Dios. Porque entiende de que Dios es el que maneja soberanamente todos los ámbitos de la vida de uno. ¿Va a querer Dios algo malo para mí? ¿Va a tener algún mal propósito? ¿No tiene pensamientos de bien Dios? Entonces todos tenemos que ponerlo ahí. Si Dios me ha metido en esta situación, es porque tiene algo bueno. Mi tarea en todo caso es investigar delante de Dios: Señor, todavía no he comprendido, pero si a veces el dolor y la tristeza es tan grande, seguramente que el propósito también tiene que ser profundo. ¿Qué tengo que aprender yo acá? ¿Cuál es la enseñanza? Entonces, ¿qué marcas ha dejado la cruz en mi carácter? Hoy hablaba Miguel él hablaba de la boca, pero seguramente está hablando de la lengua. ¿Cómo está mi hablar? ¿No tengo un freno interior, el freno de Dios, cuando sé que algo no lo puedo decir? ¿Saben cuándo pasa esto? Cuando nosotros estamos dispuestos a que Dios trate con nosotros y nos vaya instruyendo en el camino. ¿Cuántas veces hemos afectado a hermanos por lo que dijimos? ¿No ha sido suficiente ya? ¿No nos duele? Para decir, ahora el Espíritu Santo es como una piedrita en el zapato, ¿no es cierto? Cuando uno está en una conversación, interiormente sabe que no puede decir eso. Dios le ha dado templanza. Esa es una marca en el carácter también. ¿Cómo manejamos la boca?
nuestras palabras. Antes decíamos y largábamos todo y no nos importaba nada. Hoy ya tenemos este freno interior. Hay cosas que ya no podemos decir. No tenemos libertad para decirlas. ¿Y saben qué? No es que alguien me dice, no tenés que decir eso. No, sino que hay algo dentro que me frena. No me tienen que estar informando qué es lo que tengo o no que decir, sino que el Espíritu Santo ha obrado ese freno interior para que palabras que antes largaba, ahora mi boca está cerrada. No hay nada que decir. La vida del cuerpo. Tenemos que ser cada día más conscientes de que integramos el cuerpo de Cristo. Y como decía, tenemos ese gran privilegio, pero también tenemos responsabilidades. La Iglesia nos brinda protección, la Iglesia nos brinda provisión o edificación y también preparación. Con nuestros hermanos podemos aprender muchas cosas. Aún la paciencia, que es una marca en el carácter también, la aprendemos de nuestros hermanos. Dios a veces pone cerca a nuestros hermanos que nos hacen ir a Él para que esta paciencia, esta virtud crezca y se desarrolle para poder entablar conversaciones y poder ayudarle. Muchas veces decimos, pero ese hermano ¿no será que Dios quiere hablar a nuestra vida y hay un área que todavía no está trabajada en nosotros? Aprovechemos todas las situaciones y así vamos a poder vivir esa vida que es maravillosa, esa vida integrando un cuerpo local en dependencia del Señor y de mis hermanos y avanzando con el deseo de crecer para edificar más, porque la iglesia necesita ser edificada. Que el Señor nos ayude en ese camino, pero que nosotros también nos detengamos, nos analicemos, nos demos cuenta en qué situación estamos y comencemos a tomar aquellos caminos que corrijan si hay algo que tiene que mejorarse. Somos partes de un cuerpo y tenemos que aportar. Guardémonos, hermanos, de ser meros espectadores. La iglesia necesita miembros activos. Los espectadores no pueden ofrecer nada. Que el Señor nos ayude y nos dé la gracia para que podamos crecer en esta experiencia maravillosa. En un cuerpo, personas tan distintas que puedan convivir en dependencia de la cabeza. Gracias, hermanos, por estos miércoles y espero que Dios mediante, si Él nos viniere pronto, nos veamos antes de fin de año. Que el Señor les bendiga.